¿Qué tal? Aquí presentando un tema más. Mi nombre es Efraín Benítez y en este caso voy a presentar la coartación de la aorta, que es parte de las cardiopatías congénitas más frecuentes en nuestro medio. Pertenece a la CIE-10 de la clasificación de las enfermedades. Aquí está la Q25.1. Tenemos como concepto que la cardiopatía congénita, la coartación de la aorta, es el estrechamiento segmentario de las dimensiones normales de la arteria aorta, que es debido a un defecto congénito y se caracteriza por la diferencia de la presión arterial y de los pulsos en ambos miembros, superiores e inferiores. En cuanto a su epidemiología, representa alrededor de entre el 4 y el 6% de todos los defectos cardíacos congénitos, con una prevalencia de 4 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en hombres, el 59%, en relación con mujeres en el 41%. Y puede presentarse junto con otras anormalidades cardiovasculares, como lo es la válvula aórtica bicúspide y aneurismas craneales, estenosis subaórtica, alteraciones de la valvular mitral, entre otras. Y menciona que es más frecuente en el síndrome de Turner, que en este caso pues serían las mujeres, en alrededor del entre el 7 y el 30%. La clasificación, tenemos esta clasificación que es preductual y posductual. Preductual se dice que es más frecuente y que se sitúa en la aorta proximal al conducto arterioso, y esta es más común en la infancia. Y posductual, que es la coartación distal al conducto arterioso y es más frecuente en los adultos. Pero mencionaba la bibliografía que esta clasificación ya está en desuso porque se han visto que no tiene mucho que ver el que sea productual o postductual con que sea más común en la infancia o en adultos, sino que la presentación sigue siendo la misma. Así que esta clasificación ya no es tan utilizada. Actualmente se clasifica en función de la edad, en si la coartación se presenta neonatal, en la infancia o en el adulto. Y según el segmento de la presentación en justaductual, es decir, a dirección del conducto arterioso. Istmico, entre la unión entre la arteria subclavia izquierda y el seguimiento de la aorta descendente o del arco transverso, ya sea proximal o distal. Y también en segundo la presencia o no de lesiones asociadas en simple o compleja. Por ejemplo, algunas lesiones asociadas, ya lo mencionaba anteriormente, la válvula aórtica bicúspide en hasta casi el 80%, aunque puede ser menor. El defecto en el septo intravalvular. Y bueno, también puede estar asociado al síndrome de Shan, aunque es algo raro, porque además de tener la coartación de la aorta, se presenta con estenosis subaórtica, un anillo supravalvular y una válvula en paracaídas que menciona. También puede haber afectos auriculoventriculares, transposición de los grandes vasos, un corazón izquierdo hipoplásico, aneurismas intracraneales, ya los mencionamos, y pues el síndrome de Turner. En cuanto a su etiología, la verdad es que no está muy clara, pero aquí se pueden mostrar tres diferentes teorías. La teoría hemodinámica, que explicaría esta patología con alteraciones en el flujo sanguíneo a nivel del istmo aórtico durante la vida fetal y que éstas persisten ya cuando la persona nace. Una teoría embriogénica menciona que la hipoplasia, la interrupción o la coartación del arco distal entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda son un resultado de un desarrollo anormal del segmento derivado del cuarto arco faríngeo izquierdo. Y la teoría de Skoda, que esta teoría se formuló a partir de estudios histopatológicos que mencionaban que alrededor donde se encontraba el anillo circunferencial que determinaba el calibre de la coartación aórtica, presentaba infiltración de células musculares lisas, por lo que pudiera ser esta razón. Sin embargo, ninguna de estas tres teorías explica las malformaciones asociadas que ya mencionábamos anteriormente.
Así que pues está como en discusión aún y todavía se necesitan hacer más estudios para esto. En cuanto a su fisiopatología, mencionaba que inmediatamente después del nacimiento, ya que se cierra lo que es el foramen oval y el conducto arterioso, el estrechamiento que existe en el arco aórtico tiene forzosamente que pasar por ahí. Y entonces es cuando se empiezan a desarrollar los cambios hemodinámicos en los pacientes que tienen esta enfermedad. Y bueno, la forma en la que se presenta va a depender del grado de estenosis aórtica que tengan y puede presentarse como una insuficiencia cardíaca bivalvular, shock cardiogénico y pues su forma más frecuente que es hipertensión arterial que está pues desarrollada de una manera distributiva, es decir, que en los miembros superiores va a haber más y en los miembros inferiores un poco menos. Y la presencia de de esta coartación va a hacer que la presión telediastólica que se encuentra hacia atrás de donde se encuentra la estenosis va a aumentarse y entonces va a hacer que lo que es el corazón izquierdo, es decir, los ventrículos, el ventrículo izquierdo va a presentar forzosamente una hipertrofia muscular. Aunado a esto, las arterias que se encuentran anterior al anillo estenosado pueden presentar la presencia, bueno, pueden hacerse arterias colaterales, por lo que van a presentarse algunas arterias que no están de forma normal. Ya lo iremos viendo en el diagnóstico. Bueno, y en cuanto a sus manifestaciones clínicas, mencionaba que puede ser diferente en función del paciente, si este se trata de un neonato, de un infante o de un adulto. La presentación del neonato habitualmente es más grave, ya que se presenta como una discrepancia en los pulsos y la presión entre los miembros superiores e inferiores. Y bueno, la presión arterial sistólica va a estar aumentada y la diferencia pues que va a haber entre la presión de los miembros superiores e inferiores tiene que ser mayor de 20 para que se considere significativo. Sin embargo, en los neonatos puede presentarse también como con un soplo sistólico eyectivo, por lo que también puede estar asociado a lo que es una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, se dice que es algo muy grave. En los lactantes, la sintomatología va a estar un poco más, es menor, pues, y los síntomas más frecuentes va a ser la taquipnea y alteraciones en el crecimiento. Y habitualmente los padres de estos niños dicen que están irritables todo el tiempo, que no pueden comer bien y que cuando comen presentan sudoración. Y dependiendo la severidad y la rapidez del desarrollo de las colaterales, el tratamiento quirúrgico puede hacerse incluso después, lo que significa que no es tan grave. Y ahora, pues en los adultos o los niños mayores, los adolescentes, habitualmente estos tienen una sintomatología, pues que es simplemente como sugestiva. Y casi siempre acuden al doctor porque de ir caminando o de estar haciendo ejercicio presentan fatiga muscular o claudicación en los miembros inferiores. Y entonces cuando tú ya le tomas la presión en los miembros superiores y en los miembros inferiores, te das cuenta de que existe esta como discrepancia entre ambos pulsos mayor a 20 milímetros de mercurio. Y ya para el diagnóstico, mencionaba que pues no es lo habitual, pero cuando empiezas a hacer estudios de laboratorio, habitualmente en la radiografía de tórax se puede presentar lo que es el signo de Roessler. ¿Esto qué es? Es cuando por las arterias colaterales que mencionamos en la fisiopatología, ¿por qué se hacían? Muestran lo que es una erosión en las costillas. Habitualmente es entre la segunda y la octava costilla y es en el borde
inferior de la costilla, más o menos en su tercio medio, como se muestra en la imagen. Y, y bueno, las arterias que hacen este signo son las arterias intercostales, la mamaria interna, la interespinal y las arterias escapulares. Y también, pues en el electrocardiograma, como ya aunado a lo que vimos de fisiopatología, puede presentar una hipertrofia ventricular izquierda, sobrecarga sistólica en el ventrículo izquierdo y bloqueo de rama derecha de las vejigas. Cabe decir que el diagnóstico definitivo se va a hacer por ecocardiograma Doppler. Este ecocardiograma lo que va a hacer es que va a medir los gradientes de presión que se encuentran anterior y posterior a la coartación. Y mencionaba que puede variar, pero para que sea significativo, tiene que ser mayor de 20 milímetros de mercurio, pues, de la diferencia de presión. El cateterismo y la angiografía permiten demostrar la anatomía de la zona coartada, su severidad de extensión. Pero mencionaba que esto es un procedimiento ya como muy elaborado y tiene más que ver como una opción terapéutica en algunos casos. El tratamiento farmacológico mencionaba que de primera línea a estos pacientes se les tiene que hacer el uso de IECAS, betabloqueadores y ARA2, tal como se le haría a un paciente con hipertensión. Y mencionaba que para el tratamiento preoperatorio a los pacientes infantes pudiera usarse en los IECAS ya para hacer el procedimiento. Aquí tenemos un diagrama que mencionaba la GPC mexicana, en donde luego de hacer un angiotac, una resonancia magnética, se mide lo que es el gradiente pico del cateterismo cardíaco, y si este es menor de 20, se valora si tiene la circulación colateral abundante. Si no es así, basta con el tratamiento médico y el seguimiento. Y si existe una circulación colateral abundante y un gradiente de presión a más de 20 milímetros de mercurio, se valora si la anatomía es favorable. Y si no es favorable, se hace una corrección quirúrgica. Y si es favorable, se prefiere hacer una angioplastía con un stent. Aquí tenemos algunos tratamientos quirúrgicos. Hice una diferencia entre los menores de 3 años y los procedimientos que se harían en los adultos. Para los menores de 3 años, tenemos lo que es la anastomosis término-terminal, y como se puede ver, se realiza un corte en los segmentos en los que la arteria aorta se encuentra con una anatomía normal y se unen. Esta operación tiene una mayor reincidencia de reacuartación. Existe otra que es la angioplastia con colgajo de subclavia, que como su nombre lo dice, se corta parte de donde se encuentra la aportación, y un pedazo de la vena subclavia se dejaría en su lugar y quedaría como una forma de hacer la cirugía. Pero menciona que este tipo tiene mayor reincidencia de aneurismas. Y existe la anastomosis término-terminal extendida, y dice que esta tiene una mayor incidencia de recortación y de aneurismas, por lo que sería la mejor. Y bueno, en adolescentes y adultos se prefiere lo que es la angioplastía con stent recubierto. Y como su nombre lo dice, pues se trata de un procedimiento en la cual a través de una arteria distal, por ejemplo, la arteria inguinal, se pone un catéter para llegar hasta la arteria aorta, y llegando ahí se pone una guía, y a través de un stent, al llegar a la cortación, todo esto guiado por eco o por tomografía, se infla o se abre el stent y ya se queda colocado. En cuanto al pronóstico y seguimiento,
mencionaba que todos los pacientes deben de someterse a revisiones cada 1 o 3 años y poniendo especial atención en lo que es la hipertensión arterial residual, ya que se menciona que alrededor del 30% de los pacientes quedan con hipertensión. Quedaría nada más llevar un seguimiento y como ya lo vimos en el tratamiento médico con IECAS, betabloqueadores o ANA2. También se tiene que ver los pacientes que quedan con insuficiencia cardíaca, trastornos intracardíacos, en especial a los que tienen válvula aórtica bicúspide, ya que esta puede volverse estenosa o insuficiente en una etapa posterior. Y se deben de descartar igualmente complicaciones después de lo que es la intervención quirúrgica, como lo es la restenosis y la formación de aneurismas. Y bueno, en cuanto a la mortalidad tardía después del procedimiento quirúrgico, esto va a depender de la edad y del peso del paciente al momento de hacer la operación. Sin embargo, los estudios recientes mencionan que la supervivencia a los 5 o 10 años de la operación varía entre el 95 y el 98%, por lo que es muy, muy aconsejable que sí se haga la operación. Y alrededor del 80 o 90% de las muertes después de la cirugía se deben a complicaciones cardiovasculares, operaciones de recortaciones o de valvulopatía aórtica, ruptura de aneurismas, endocarditis infecciosa, infartos de miocardio, complicaciones cerebrales, insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Y aquí se encuentran las bibliografías que utilicé para hacer esta presentación y eso sería todo.